Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 5. Neutralista, europeísta y anticolonialista. Fue en el final de la década de los 50 que mi travesía del desierto político-ideológica llegó a su fin y quedé definitivamente distanciado del comunismo, de la ideología y del partido. Era el inicio de la Guerra Fría y la brutalidad del régimen soviético comenzó a venir de arriba. La represión, los campos de concentración, la cruel dictadura a la que llamaban centralismo democrático. La muerte de Stalin fue el punto de giro y después Khrushchev, responsabilizando a Stalin por los abusos del llamado culto a la personalidad y por los crímenes practicados, el conflicto ruso-chino que comenzó a diseñarse, los disidentes invocando la defensa de los derechos humanos y el malestar manifiesto en el interior de las llamadas democracias populares, por ejemplo la crisis húngara de 1956. En paralelo con la evolución interna del comunismo portugués, que se encerró en una especie de búnker, confirmaron mis desconfianzas en relación con el comunismo soviético y europeo. Salí del Partido Comunista Portugués en 1949-1950 y después en el periódico Avante. A mí y a Piteira Santos, Ramos da Costa y Augusto Sá da Costa nos calificaron como oportunistas contra el partido. En voz baja dijeron que yo había sido expulsado. Mientras tanto, años después, quisieron recuperarme, como ya referí en el capítulo anterior. La América de MacArthur también no era nada atractiva. Me acuerdo del proceso de la pareja Rosenberg, de la prisión y de las acusaciones que les hicieron y de su ejecución por crímenes de alto espionaje, también como la persecución a los artistas, actores de cinema y escritores, sobre todo en Hollywood. Fueron años sin horizonte ni esperanza. Por lo tanto, ni prorruso ni proamericano, neutralista, pero empeñado siempre en la lucha contra el salazarismo y contra la dictadura y defendiendo otras dos causas que se tornaron actuales, el anticolonialismo, lo que para un hijo de un exministro de las colonias y heredero del patriotismo republicano no fue pequeña cosa, y el europeísmo, que despegó con fuerza desde 1957 con el Tratado de Roma que creó la Comunidad Europea. En el plano personal, la licenciatura en Derecho de 1952 a 1957 y la práctica con el abogado Leopoldo Vale, con la consecuente instalación en una oficina de La Bacha, me abrieron nuevos horizontes de actividad e independencia, inclusive en el plano político. Poco a poco fui alargando naturalmente mi grupo de amigos políticos con completa independencia y pensando tan solo por mi cabeza. Sin embargo, con la almohada de un pequeño grupo de amigos políticos un poco más viejos que yo, Manuel Méndez, Ramos da Costa, Piteira Santos, Gustavo Soromenco, José Ribeira dos Santos, Eurico Ferreira, José Magallanes Godiño, Francisco Méndez, Francisco Salgado Sena y Cataño de Meneses, los dos últimos de mi generación. El 30 de octubre de 1957, el general Humberto Delgado, antiguo salazarista que había regresado de su estadía en Washington, comenzó a admitir candidatizarse a la presidencia de la República contra el candidato del régimen, el almirante Américo Tomás, varios años ministro de la Marina de gobierno de Salazar. Fue Antonio Sergio, una de las grandes referencias de la oposición en esa época sombría, quien estimuló a Delgado para avanzar, apoyado igualmente por su amigo Enrique Galbó, entonces preso en cumplimiento de pena, después de haber participado en una tentativa revolucionaria que no llegó a hacerse efectiva. En verdad, en los años finales de la década de los 50, los nombres de los militares venidos del salazarismo y convertidos a los ideales democráticos en los años que siguieron a la victoria de los aliados, Enrique Galbó y Humberto Delgado, marcaron el tiempo y la política con la candidatura de Delgado, el general sin miedo, a la presidencia de la República y después de eso, ya en el exilio, con la ocupación y el desvío del paquete Santa María, bautizado y confirmado Santa Libertad,
por Enrique Galbón y el grupo político ibérico que había creado en el exilio, el DRIL, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Fueron 2 golpes terribles contra la dictadura que tuvieron una enorme repercusión internacional y de los cuales Salazar nunca se recuperó. Pero vamos por partes. Esos años de finales de la década de los 50 para los primeros años de los 60 constituyeron un periodo supremamente rico e innovador en el que todo aconteció. La carta del obispo de Porto a Antonio Ferreira Gómez, a Salazar, a la que siguió su forzado exilio, y el movimiento de los llamados católicos progresistas, Lino Neto, Alzada Batista, Sousa Tavares, Sofía Bernal da Costa y muchos más, que se unieron a la oposición antisalazarista, a la que los comunistas y los fascistas curiosa y peyorativamente llamaban revirayo, que era como llamaban a los católicos que se rebelaban contra el orden establecido, que era visto como injusto e inmoral. Quizás la oposición clásica había ya dejado de ser unitaria y perdió mucho de su vigor. El Movimiento Nacional Democrático, dirigido por Ruy Luis Gómez, José Morgado, Lobón Vital y su mujer Virginia Moura, promovido por el PSP, no tuvo éxito. No fue, como los comunistas pretendían, la continuación del MUD. El Directorio Demócrata Social, que salió de la candidatura frustrada de Quintón Mireles, fundado en 1950, agrupó a Mario de Acevedo Gómez, Antonio Sergio, Jaime Cortesán, después de su regreso definitivo del Brasil, y tuvo como principal activista a Armando Aldán y Silva, aceptando en su dirección por primera vez desde 1942, por causa de la antigua querella con la Seara Nueva, la figura controvertida y polémica de Cuña Leal, considerado a la derecha de la oposición. Dígase que el pequeño grupo político al que yo pertenecía, al que llamamos Resistencia Republicana, adicionándole más tarde la palabra socialista, con las excepciones de Manuel Méndez, Eurico Pereira, cuando se esbozó la hipótesis de la candidatura de Humberto Delgado, levantó varias resistencias. ¿Qué diablo? Era salazarista y había escrito un manual de la Legión Portuguesa. En verdad no lo conocíamos. Venido de las filas del salazarismo, no lo considerábamos suficientemente antisalazarista. Por eso, nuestras desconfianzas persistían. Jaime Cortesán ya había regresado de su largo exilio en el Brasil, salvo error en 1954, aureoleado por su coherencia política de haber pertenecido a la resistencia, por su inmensa obra de historiador y por el prestigio ganado en el país hermano. Era nuestra principal referencia en términos de oposición, reconocido como tal espontáneamente por el profesor Mario de Acevedo Gómez y por el propio Antonio Sergio, no obstante ser este quien más trabajara por la candidatura de Delgado. En esos años nos reuníamos frecuentemente en casa de Jaime Cortesán, en La Estrella, para preparar lo que vendría a llamarse Programa para la Democratización de la República, que se tornaría público en el 50º aniversario de la República, en 1960, ya después del fallecimiento de Jaime Cortesán, y que tuvo como consecuencia que fuimos todos llevados presos por el solo delito de opinión, algunos como Acacio Gouveia y yo mismo, 6 largos meses. Nuestro candidato natural era pues Jaime Cortesán, pero chocamos contra su resistencia. Mientras tanto, un grupo de Porto constituido por el arquitecto Artur Andrade, Olívio França, Artur Santos Silva, padre y algunos otros, lanzó públicamente la candidatura de Humberto Delgado en el Café Llave de Oro en Lisboa. Cuando un periodista preguntó, ¿qué hará el señor general al presidente Salazar si llegara a ser electo? Delgado, contrariando lo que le habían recomendado, respondió sin dudar, obviamente lo despido. La sala, con periodistas apoyantes y observadores portugueses y extranjeros, estalló en aplausos espontáneos. Fue una respuesta inesperada, supremamente corajuda para ese tiempo, que electrizó al país. A partir de ahí, todos adherimos a la candidatura del general sin miedo, excepto los comunistas que, encerrados en su búnker y por eso atrasados como siempre en relación a los hechos, aún le llamaban en el Avante,
clandestino o general Coca-Cola. El Avante era el periódico del Partido Comunista de esa época. Intentaron entonces proponer la candidatura alternativa de Manuel Joao da Palma Carlos, corajudo abogado antifascista, pero este terminó por no aceptar. Después el abogado Arlindo Vicente, que yo conocía bien, aceptó ser candidato. Pintor de mérito, hombre de cultura desde Coimbra, donde perteneció a la llamada generación de la presencia. Arlindo Vicente, que siendo un hombre de izquierda y antisituacionista, no era comunista. Después de un tiempo de corajosa campaña, hizo con Delgado el entonces llamado Pacto de Calcillas, desistió en favor del general. Conocí entonces mejor a Delgado por intermedio de Adán y Silva y lo apoyé como uno de los representantes del Directorio Democrático Social. Continué apoyándolo después de haber sido robado en las elecciones porque realmente las ganó. En función de lo que yo vi y viví, fue la primera vez que voté en mi vida, no habiendo ninguna duda en cuanto al fraude electoral escandalosamente practicado por el régimen en gran escala y a la luz del día. Lo acompañé después, como dije, en el año agitado que siguió a la elección. Nos reuníamos casi todos los días en la oficina de nuestro amigo Acacio Gouveia, hasta que Delgado súbitamente se refugió en la embajada del Brasil sin avisarnos, sin decirnos nada. Supongo que debía haber sido enterado de que se preparaba un atentado contra él. Delgado me llamaba despectivamente el hombre de las barbas. Se refería a Jaime Cortesón y a Acevedo Gómez, de cuyo prestigio había tenido ciertos celos. Lo seguí, sin embargo, en el exilio. Después lo encontré en París y lo visité cuando fue operado de urgencia en Praga, en Checoslovaquia. Viajé, hecho curiosamente, a solicitud de los comunistas que me consiguieron un pasaporte falso para viajar vía Zúrich hasta Praga. Fue quizás la primera vez que visité un país más allá de la cortina de hierro que me dejó una impresión terriblemente negativa, por la tristeza de las personas, por el miedo que manifestaban de hablar con un extranjero, por las iglesias extrañamente, o tal vez no, llenas de creyentes, y es claro, por el pesado silencio contra el régimen que percibí de inmediato. Encontré entonces a Álvaro Cuñal, después de su larga prisión y valiente fuga del fuerte de Peniche, y de haber asistido, me acuerdo bien, del ambiente de cortar cuchillo a la primera sesión de su juicio en el Tribunal Plenario de Lisboa. El encuentro de Praga fue un encuentro importante para mí, dado que la última vez que había hablado con Cuñal personalmente aún era militante comunista o había dejado de serlo hace poco tiempo. Fue en rigor en su juicio en el Tribunal Plenario de la Buena Hora, rodeado de policías. En Praga me habló de una forma correcta, pero distante, con frialdad. Ni siquiera me agradeció haber aceptado la invitación de su partido para ir clandestinamente a Praga para ver al general Delgado, con los riesgos inherentes que esa visita conllevaba. El antiguo tratamiento de tú acabó y surgió el de doctor para significarme que dejábamos de ser camaradas y pasábamos, cuando mucho, a ser aliados antifascistas. En un momento dado le hablé del padre doctor Avelino Cuñal, un abogado ilustre y un hombre de vasta cultura, pintor y romancista que me pasó algunos clientes antes de retirarse de la abogacía. En esa época había acabado de fallecer. Fríamente me respondió: un comunista nunca habla de sus sentimientos personales. Quedé helado y cortó de tajo la conversación de tipo personal. La impresión que me dio su mirada, antes tan incisiva e insistente, y en esta época, después de 2 años de prisión y aislamiento, era que tenía una especie de niebla, como si estuviese ya por encima del bien y del mal, o de la vida y la muerte. No niego que quedé con una impresión muy negativa con el distanciamiento en que premeditadamente se colocó. Me pareció que se había convertido en un soviético puro y duro. Volviendo a los años de finales de la década del 50, es importante resaltar que después de la candidatura de Delgado, nada quedó igual. Como Salazar le llamó con propiedad, Delgado era un genio de la agitación.
El régimen sufrió un golpe fatal. Nada quedó igual a lo que era antes. Salazar explicó que para evitar futuros golpes de Estado constitucionales, una contradicción en los términos, iría a modificar la Constitución de 1933, acabando con la elección directa del presidente de la República. Así fue. Los presidentes, solo hubo uno, pasaron a ser electos o designados por la Asamblea llamada Nacional, por la Cámara Corporativa y otros organismos de nominación gubernamental. Salazar no quería dejar el poder después de tantos años. No sería capaz de vivir en una sociedad libre. Y murió, imagínense, en la residencia oficial del presidente del Consejo, habiendo dejado de serlo hace más de un año y pico. ¿Hasta dónde llegó el temor reverencial del régimen por el dictador? Los católicos progresistas surgieron más o menos organizados como tal en la campaña electoral del general Delgado, como Lino Nieto, que quizá fue apaleado en plena calle por la PIDE. Hay una fotografía significativa de este acontecimiento cuando es llevado en hombros por hombres del común y amigos con la cabeza partida. Fue también a continuación de la campaña de Delgado que un grupo de católicos, encabezado por Antonio Alzada Batista, fundó la revista U Tiempo y U Modo, y para que colaboráramos en ella, fuimos invitados Sena y yo. Aceptamos. A algunos de nuestros amigos políticos más próximos, como Manuel Méndez y Piteira Santos, no les gustó nada que hubiéramos aceptado la invitación. El anticlericalismo de la Primera República subsistía con alguna razón, ya que la Iglesia se había hipotecado a Salazar. Pero no tenían razón en el sentido pragmático y táctico del término. No entendieron el duro golpe que fue para el régimen el hecho de que una élite de intelectuales católicos hubiera pasado claramente a la oposición. Quizás el entonces joven Jorge Sampaio también colaboró en U Tempo y U Modo. Se había destacado antes en los movimientos universitarios antisalazaristas con Mario Cardía, José Medeiro Ferreira y otros tantos que en otro tiempo, el de las luchas académicos, también respaldaron profundamente el régimen. Se dice que nuestra incorporación en el equipo del U Tiempo y U Modo tampoco no fue fácil de admitir por los católicos. Me contó Bernard da Costa que después de una acalorada discusión entre ellos, resolvieron rezar un Padre Nuestro para después votar en conciencia nuestra participación o no. Fuimos finalmente admitidos, gracias al Espíritu Santo. Quizás Humberto Delgado, en el año que sucedió a la campaña electoral, antes de refugiarse en la Embajada del Brasil, un hecho inédito hasta entonces, continuó activamente su trabajo legal antirrégimen. Creó el Movimiento Nacional Independiente con raíces especialmente en Porto, al que ni mis amigos ni yo quisimos pertenecer y que quizás después de la prisión del arquitecto Arthur Andrade, que gran activista, perdió fuerza hasta extinguirse. Quisimos entonces realizar una serie de conferencias democráticas por sugerencia del médico Viega Pires de Porto, cuñado del coronel Helder Ribeiro, miembro destacado de la Resistencia y ministro de Guerra de la Primera República. El hijo de Viega Pires, con el mismo nombre, y médico también, que vivía en Londres, mi antiguo camarada del MUD juvenil, había contactado y sondeado a Neurin Bevan, laborista creador del Servicio Nacional de Salud británico, para que viniera a Portugal a hacer una conferencia. Bevan reaccionó favorablemente. Sería el primer conferencista. En Francia contactamos al muy reputado político y ex primer ministro Pierre Mendès France. El tercero sería Pietro Nenni, viceprimer ministro y ministro de los negocios extranjeros del gobierno italiano. Le siguieron grandes intelectuales de la oposición portuguesa como Antonio Sergio, Mario de Acevedo Gómez, Cámara Reis y obviamente Humberto Delgado, gran entusiasta y patrocinador de la idea. Llegamos a mandar el tiquete de avión a Bevan y su esposa, pero Salazar prohibió su entrada a Portugal con el pretexto ridículo de que pocos portugueses entendían inglés, como si no hubiese intérpretes que quizá ya habíamos conseguido.
Es de resaltar que la invitación a las tres personalidades no fue inocente. Todos ellos afirmaban pertenecer al socialismo democrático y habían hecho una entrevista colectiva publicada en El Express y después en un libro apelando a la renovación europea del socialismo humanista y democrático. La había leído y me causó una muy grata impresión. A partir de la campaña de Delgado y a pesar de los problemas negativos que resultaron de la derrota y de la represión que le siguió, el régimen dictatorial quedó muy debilitado y se cerró aún más. Un ejemplo, cuando Delgado, Jaime Cortesano, Antonio Sergio Acevedo Gómez, Vieira de Almeida y otros como yo firmamos una protesta contra la prohibición de la entrada de Bevan en Portugal, los firmantes de mayor renombre, todos con más de 70 años, fueron presos por la policía. En consecuencia, Delgado en una primera etapa fue removido de la aeronáutica civil y después pasado a la reserva, perdiendo todos sus derechos militares. En cuanto a las personalidades civiles, como ya dije, a pesar de tener todos más de 70 años, fueron presos arbitrariamente. Se supo después que Salazar quedó furioso porque en el documento de protesta se refería a la estadía en Portugal con todos los honores pagados por el Estado de Christine Garnier, la periodista francesa que escribió el libro Vacances avec Salazar. Fue una medida de intimidación brutal que desagradó a Occidente y confirmó el carácter dictatorial y represivo del régimen de Salazar. Quizás el clima internacional comenzó a cambiar. La represión del régimen no podía dejar de radicalizarse en cuanto a la gran parte de la oposición, precisamente en esa época en contravía internacional, y comenzaba por primera vez a alejarse de los movimientos unitarios en razón a que había sido siempre atacada por estar unida con el comunismo. Fue un poco antes de eso que entré al Directorio Democrático Social por invitación de Adán y Silva. A algunos de mis amigos no les gustó esa opción, pero aceptaron mis argumentos de naturaleza meramente táctica. Nótese que nuestro grupo de entonces, la Resistencia Republicana y Socialista, no era anticomunismo. Antes, por el contrario, tenía respeto y admiración por la resistencia de lo que los comunistas siempre dieron pruebas durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, por razones tácticas, comenzábamos a comprender, por lo menos yo y algunos otros, a excepción de Manuel Méndez y de Piteira Santos, que diferenciándonos de los comunistas y reconociéndonos con independencia en relación al Partido Comunista Portugués, teníamos mucha más capacidad de luchar contra el régimen y de imponernos en el plano internacional, teniendo en cuenta que hasta ahí éramos sistemáticamente ignorados como peligrosos comunistas. También como abogado, no obstante defensor de presos políticos, muchos de los cuales eran comunistas maoístas, que comenzaban a aparecer, pero también militares y civiles y simples opositores. Se volvió más difícil mi prisión y eliminación política. ¿Por qué? Porque la acusación de comunista no tenía ninguna credibilidad. En 1957, como escribí antes, el Tratado de Roma creó la Comunidad Económica Europea como primer paso para construir en Europa Occidental una Europa de paz, de derecho, de progreso, pluralista y democrática al servicio de los pueblos, con programas sociales pioneros y avanzados en el mundo de la época. Los comunistas portugueses nunca fueron adeptos del movimiento europeo. Consideraban que se trataba, en su expresión, de la Europa d'Ostruz al servicio del imperialismo americano. Yo desde esa época me consideré europeísta. No obstante, Portugal hubiese sido excluido de Europa, de la Comunidad Económica Europea, por no ser una democracia, y que la EFTA, o sea, la Asociación Europea de Libre Comercio, fuese un mero acuerdo de tipo comercial. Intenté crear un movimiento europeísta portugués que no tuvo éxito, una vez que mis amigos políticos de esa época no le dieron ninguna importancia, aislados como todos estábamos, cerrados en nuestro rincón ibérico y con frontera apenas con la dictadura franquista, más aislada que nosotros, un régimen que comenzaba también a deteriorarse
pero con cuya oposición aún no teníamos en la época ningún contacto político. Fue en los años 50 que se desarrolló el movimiento anticolonialista apoyado por razones diferentes por americanos y rusos. Europa Occidental, que era el hazmerreír de la fiesta, poco a poco percibió que era imposible continuar con las colonias, especialmente para el Reino Unido y Francia, dos grandes potencias coloniales bien estructuradas que no tenían aún graves problemas con las colonias, pero comprendían la necesidad urgente de evitar esos problemas y deseaban dialogar, como era el caso con los respectivos elementos nacionalistas que querían la independencia de los imperios coloniales. La primera señal que se dio en ese sentido llegó después del fin de la Guerra de la India, considerada la joya del Imperio Británico. Me acuerdo de una frase del gran Churchill: no soy el primer ministro de Su Majestad Británica para asistir al fin del Imperio Británico. Cuando la leí me divertí, pero creí en la firmeza de Churchill y a pesar de haberla registrado en la memoria con un sentido crítico, no tuve conciencia de lo que vendría pocos años después en materia de anticolonialismo. Hasta esa época nunca había salido del continente europeo y sabía muy poco de las Américas, de África, de Asia y de Oceanía, convencido como estaba de que todo se jugaba políticamente entre los Estados Unidos y Europa y Rusia soviética con la China de Mao desde 1949 en contrapunto, dado el potencial conflicto con la Formosa y la incógnita de la guerra tan difícil entre las dos Coreas. En los meses en que conviví con Norton de Matos, un contacto muy estimulante, nunca dejó él de llamar mi atención sobre la importancia de nuestras colonias. Pero era en vano. Para mí las colonias eran algo distante, ignorado de lo que yo no sabía realmente nada. En los meses en que conviví con Norton de Matos, un contacto muy estimulante, nunca dejó él de llamar mi atención sobre la importancia de nuestras colonias. Pero era en vano. Para mí las colonias eran algo distante, ignorado por mí, de lo que yo no sabía realmente nada. Quizás en el tiempo del imperio colonial, curiosamente, había muy pocos africanos en Lisboa. Más tarde, cuando estuve preso después de la candidatura de Norton de Matos, conocí 3 hindúes de Goa que también habían estado presos al mismo tiempo: Tristón Braganza de Dacuña, Kakolder y Rama Krishnun. Cuando fui liberado los encontré una vez paseando en el Campo Grande. Hablamos con cordialidad y busqué entenderlos. Pienso que los comprendí y aprecié debidamente. No eran independentistas, en el sentido estricto del término. Querían tan solo que la India y Portugal reconociesen la autonomía de los territorios del llamado Estado portugués de la India, y querían poder tener relaciones fraternas entre los dos estados que debían reconocer en conjunto su autonomía. No sería más que eso. En esa época pensaban que la India de Nehru veía con buenos ojos ese proyecto. A pesar de todo, Salazar no solo nunca quiso oír y comprender esos hindúes de Goa, Damián Hindú, y otros como el médico Froilano de Melo, sino que los discriminó en Portugal y mandó a apresarlos sin ningún motivo en el Aljube y en Caxias. Un error imperdonable. Hoy sabemos cuál fue la consecuencia de ese rechazo. Antonio Sergio, que había nacido en Damón, donde más tarde lo visité en su casa, era hijo de un almirante portugués que fue gobernador de la India y tenía por parte de la madre, pienso, alguna sangre hindú. Sergio tuvo la sensibilidad y el coraje en la época para comprender la posición de los hindúes referidos. Pienso que los conoció personalmente y escribió un texto firmado solo por él, que divulgó. Lo leí en su versión clandestina y fue perseguido, insultado y preso por eso. La cuestión de la India llamada portuguesa acabó mal para Portugal. Salazar nunca se convenció que el gobierno de Nehru, discípulo y heredero de Gandhi, el apóstol de la no violencia, sería capaz de invadir militarmente a Goa. Estaba convencido que los americanos intervendrían antes,
convenciendo a Nehru para no avanzar y que en caso contrario los soldados portugueses enviados para los pequeños enclaves portugueses serían capaces de resistir hasta que la diplomacia interviniera. Se engañó en ambas cosas. La India hizo un ataque fulminante por tierra y aire y el cuerpo expedicionario portugués, salvo rarísimas excepciones, no resistió, hasta porque era imposible hacerlo. Me acuerdo bien de ese desastre que me dio mucho que pensar. Salazar pensó que debería ir a la Asamblea Nacional donde nunca pasaba nada, para desde ahí intentar explicar a los portugueses lo que había pasado. Pero quedó afónico. Tuvo que darle su discurso a otro para que lo leyera. Situación significativa de la debilidad internacional y militar de Portugal que no auguraba nada de bueno para nuestro futuro colectivo. La pérdida de la India fue la última señal dada a Portugal para que encontrara una forma de resolver su problema colonial, teniendo en cuenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos recomendado por la ONU. El dictador portugués no supo y no quiso comprender. Las guerras coloniales comenzaron en Angola con los ataques en febrero de 1961 a las prisiones de Luanda. Después surgieron en Guinea en enero de 1963 y finalmente en Mozambique en septiembre de 1964. Las guerras coloniales cruentas e inútiles se prolongaron por 13 largos años, con centenas de muertos y mutilados de un lado y de otro, y vinieron a terminar con las negociaciones de paz que se iniciaron como consecuencia de la Revolución de los Claveles en 1974. Pero esa es otra historia.